Hermanos, hermanas, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a compartir nuevamente la palabra del Señor. El día de hoy Dios nos trae la palabra, vence tu incredulidad. Hermanos y hermanas, la palabra dice que la falta de conocimiento es lo que destruye al pueblo de Dios. Así también nos dice las Escrituras, que viendo no vemos, y oyendo no oímos, y ni abrimos nuestro corazón para poder ser sanados, transformados, dimensionados conforme a la palabra y al poder de Dios. Pero hoy Dios nos trae esta palabra para que comprendamos qué es la incredulidad, cómo opera la incredulidad, las consecuencias de la incredulidad y cómo vencer la incredulidad. Porque Dios no quiere un pueblo en derrota. Dios no quiere un pueblo estéril. Dios no quiere un pueblo sin poder ni sin presencia. Dios nos llamó a cosas grandes, a victorias, a movernos en el mundo espiritual, porque dice la palabra que no luchamos contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Es decir, hay un mundo espiritual en el cual usted, para poder ganar estas batallas, debe moverse en el mundo espiritual. Hermanos y hermanas, el día de hoy predispongamos nuestro corazón para que podamos recibir la palabra de Dios el día de hoy. Les invito a ir a Marcos capítulo 9, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9, 24, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Que un padre de un muchacho, como nos dice todo el capítulo 9, desde el versículo 14 al 29, nos enseña la palabra de Dios sobre que Jesucristo sanó a un muchacho endemoniado. Y cuando muchas veces se menciona la palabra demonios, endemoniado, todavía hay incredulidad por parte de gente que lleva sentado años en una iglesia, donde no hay presencia ni poder del Espíritu Santo para que manifieste lo que aquí estamos viendo. Ahora, hermano y hermana, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Nos enseña que Jesucristo, en medio de las multitudes y aún con sus discípulos que los estaba formando, estaban atados a incredulidad. Pero quizás usted se pregunte, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad es la resistencia a creer a una verdad ya revelada. Es decir, que usted rechaza, se niega a creer, aún con evidencia del poder y de la presencia manifiesta de Dios. Es decir, ya no es solo una prédica, ya no solo es una oración, hay manifestación del poder de Dios. Hermano y hermana, la incredulidad es la resistencia o resistirse a creer al poder, a la manifestación ya revelada de parte de Dios. Sí, imagínense, mis hermanos, ¿cómo es posible que la gente, que ministros pueden vivir hablando sobre un Dios todopoderoso y no manifestar poder? Decir soy hijo o hija de Dios y no manifestar poder. Llevar décadas en una iglesia congregados y no manifestar poder. ¿Y poder sobre qué? Sobre un mundo espiritual de demonios, sobre Satanás y el reino de las tinieblas. Porque vuelvo y reitero, ¿qué nos dice aquel versículo? Que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Es decir, hay jerarquías, hay categorías. El infierno está organizado y tiene una estructura muchas veces mejor organizada que la de una iglesia y de gente religiosa que profesa Biblia, pero que no comprende el mundo espiritual. Y allí es donde el diablo lleva la delantera y da goleada a cristianos, a iglesias que se mueven en el mundo natural, cuando Dios nos llama a un mundo espiritual.
No luchas contra carne ni sangre, no es solo con consejería, no es solo con prédicas motivacionales, no es solo diciendo yo ayuno, no es solo diciendo vamos a darle charlas psicológicas, no es solo ir al seminario y tener un montón de títulos y diplomas colgados en la pared llenos de teología. La Biblia te habla que hay un mundo espiritual de demonios, que Satanás y el infierno está trabajando 24/7, que aún los demonios creen que existe Dios, pero tiemblan y hasta allí quedan. Entonces no solo es creer, hay que vencer la incredulidad, de manera que como cristianos seamos transformados al mundo espiritual. Esto es lo que nos habla la Biblia. Por eso dice la Escritura que Dios no tiene nada que ver con ¿qué? Con la carne, porque Dios es espíritu. Y la palabra dice que Dios busca adoradores en la carne y en el engaño, en la carnalidad y en la mentira, en la carnalidad y en la falsedad. No, la palabra dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y no hablo de los cantantes que se suben en la carne a un altar a tocar un instrumento y a cantar cánticos. No, no. La adoración es un estilo de vida, de obediencia, de santidad, de intimidad, de compromiso, de fidelidad, de consagración, de espiritualidad con Dios, en donde lo que yo tengo manifiesto al exterior. Pero todo esto nosotros llegamos a manifestar cuando vencemos nuestra incredulidad. Y una de las principales causas para que un cristiano, una cristiana, un ministro, una iglesia no tenga, no reciba, no manifieste y no se mueva en el poder de Dios es la incredulidad. Es resistirse a creer por todo el poder de Dios. Así a mí hábleme de que me voy al cielo, a mí hábleme de que no voy a perder la salvación porque soy salvo por gracia por medio de la fe. Sí, pero aún aquí hay gente que enseña mal y ya vamos a traer la prédica si se pierde o no la salvación para que usted enderece sus caminos y viva en la voluntad del Padre. Porque recuerden que Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces, hermano, hermana, una de las causas y mayores causas que impide que el cristiano o la cristiana reciba el poder de Dios, crezca en el poder de Dios, retenga el poder de Dios y manifiesta el poder de Dios, es la incredulidad. Es resistirse a creer por todo el poder de Dios. Yo creo que me voy a ir al cielo, pero no creo que estoy llamado a echar fuera demonios. Yo creo que Dios me va a bendecir, pero no creo que puedo sanar enfermos. Yo creo que Dios me quiere llevar de profetas a las naciones, pero no creo que debo vivir en santidad, en obediencia, en comunión, en vida congregacional, en santidad, no creo. Entonces, si usted mira el versículo Marcos 9:24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo es alguien que dice creer, que tiene fe, también tiene incredulidad? ¿No le llama la atención esto? Sí, y esta enseñanza es de aquel padre del muchacho endemoniado que decía que al hijo le tomaba el dominio de la voluntad. Al hijo le sacudía el demonio, echaba espumarrajos, le crujían los dientes y que el muchacho se iba secando. Así también dijo que le tomaba para echarlo en el fuego para matarlo quemado, o en el agua para matarlo ahogado. ¿Se da cuenta? ¿Qué provocaba esto? Un demonio, un espíritu inmundo. Y si como cristiano estoy sentado en una iglesia y cuando me hablan de demonios me da miedo, ¿de qué espíritu es usted? Si la palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si usted no tiene el poder, no va a tener amor. Y si no tiene amor, no va a tener dominio propio, porque cada palabra en un versículo que describe la Biblia tiene un orden que desencadena al otro. Es imposible que usted tenga amor a su prójimo si no tiene a Dios dentro de usted. Si no tiene poder, no va a tener amor. Y si no tiene amor, no va a tener dominio propio. Es imposible. Es por eso que todavía en la actualidad hay gente de 30, 20 años sentados en una iglesia congregándose
son viscerales, son carnales, se mueven por emociones, por sentimientos, por el razonamiento lógico y viven estancados diciendo creo a Dios, pero en realidad la incredulidad a no verse y no quererse verse transformado, vivimos estériles, sin poder y sin presencia y no hay cambio. Es por eso que la gente dice, para ser como ese hermanito que grita en la casa, grita a la familia y está en los domingos dándose golpes de pecho en la iglesia, para ser como esos cristianos hipócritas, mejor no me voy. Para ser como esa hermana peleonera, esa hermana criticadora, murmuradora, cuentista, mejor yo no me voy a esa iglesia de los evangélicos porque son hipócritas. ¿Por qué? Porque creo que soy santo, pero no creo que estoy llamado a transformar. Tengo un área de incredulidad. Y mientras el diablo me tenga atado a un espíritu de incredulidad, a un demonio, a pensar que estoy bien cuando no lo estoy, no va a poder cambiar. Porque recuerde que dice la palabra que Dios no da o no pone vino nuevo en odre viejo. Y por eso dice la palabra que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. No hay lo viejo, todo es hecho nuevo, lo viejo pasó. Entonces, si no creo que estoy llamado a cambiar mi forma de pensar, de hablar, de actuar, de decidir, de pensar, de sentir y de ser luz en medio de tinieblas y salir de las tinieblas para dimensionarme a luz, hermano, hermana, así diga que creo en Dios Todopoderoso, por la incredulidad de pensar que no estoy llamado a cambiar o a no creer en todo lo que me dice esta palabra de Dios, vivo atado y estancado. Ahora, claro, el padre del muchacho endemoniado sabía que tenía un problema. Sabía, quizás escuchó, vio que Jesucristo tenía el poder para hacer algo sobre la gente enferma, para hacer algo sobre la gente endemoniada, para hacer algo sobre una situación que en tus fuerzas, con tus riquezas, con tus recursos, con tu dinero, con tu inteligencia, con tus títulos, con tus bienes, no puedes solucionar. Por eso el padre del muchacho le lleva a Jesucristo y le dice, aquí tengo a mi hijo, el cual está atado a algo que le sacude, le bota al piso, echa espumarrajos, le hace crujir los dientes, se va secando. Y miren, mis hermanos, es tremendo, ¿no? Y quizás ya vemos una situación que altera la personalidad de alguien, que no es normal, que hay una enfermedad que se está secando, cualquiera sea algo que no es normal, que aún ni la ciencia médica puede diagnosticar cuando una persona está enferma y no saben ni por qué, pero se está secando y se está muriendo poco a poco y no hay tratamiento porque no saben ni qué. Mira, aquí dice, revise Marcos 9, del 14 al 29, dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Todo lo que no le acerca y no produce poder de Dios es un demonio. Así usted se niegue, así usted está incrédulo. La palabra lo dice. Y esta es la primera pauta, la primera resistencia a creer y a tener abierta la puerta de incredulidad en mi vida y vivir estancado sin poder y presencia y sin recibir ni provocar nada del poder de Dios. Porque si la Biblia me dice que hay demonios, no, yo no creo en demonios. No, yo soy angelical, querubín, serafín, arcángela. Yo no creo que puedo tener demonios. Sí. Si no das poder. Pedro, ¿qué le dijo al paralítico que estaba sentado en la puerta de la iglesia llamada La Hermosa pidiendo monedas? ¿Qué le dijo Pedro? A ti la plata y el oro no te va a servir, porque con eso no vas a poder dejar tu invalidez, pero de lo que yo tengo, te doy. ¿Y qué le dio? Poder de Dios, porque salió después del día de Pentecostés recibiendo el poder del Espíritu Santo. Tenía poder y ¿qué dio? Poder. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo no tengo el poder a Dios en sí mismo dentro de mí, no voy a poder dar nada a nadie. Y si no tengo el poder de Dios, ¿sabe de qué voy a estar lleno? Si ustedes me digan lo que me digan, hermanos y hermanas, yo le predico lo que dice la palabra. Que dice la palabra en Mateo 12, 43 al 45, que cuando el demonio sale de la persona anda vagando por lugares secos buscando reposo, porque anda buscando reposo, dice, ¿no? Lugar donde descansar, y dice, regresaré a mi casa de donde salí.
¿Y de dónde salió el demonio? De una persona. Pero también la palabra dice que tu cuerpo no es tuyo, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La Biblia no habla de un cristiano media luz, medio tinieblas, o de una persona medio ungida, no medio ungida, o de una persona que tiene medio a Dios y no tiene medio a Dios. No. La Biblia te habla, o eres templo del Espíritu Santo, o eres casa de demonios. No hay más. Si usted me muestra un versículo en donde dice que usted puede ser híbrido y tener un poquito de Dios y un poquito de demonios, que usted puede tener un poquito de obediencia y un poquito de desobediencia, que usted puede tener un poquito de pecado y un poquito de santidad, yo corregiré esta prédica. Pero a mí la Biblia me habla o casa de demonios, o templo del Espíritu Santo, o poder de Dios, o esterilidad sin Dios, o verdad o mentira, o luz o tinieblas. Porque el mundo espiritual es muy serio, mis hermanos. El cristiano juega a ser cristiano, pero el diablo no juega a ser diablo, porque el diablo cuando puede robarte, te roba hasta la salvación. Cuando puede destruirte, te va a destruir tu presente y tu futuro. Y que Dios no lo permita, si aún el diablo puede matarte físicamente estando tú en pecado, el diablo no le va a temblar la mano para hacerlo. Porque la primera muerte es espiritual. Es por eso que los cristianos que son incrédulos y no creen y se resisten a creer el evangelio de que están llamados a santidad, así Dios te unja, así Dios te dé el don de lenguas, así Dios te dio el poder para echar fuera demonios. Como no creímos, pecamos, contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va y regresamos a ser los mismos cristianos carnales, sin poder ni sin presencia, pidiendo perdón cada momento, sin poder dimensionar. Porque recuerde, y este es otro ámbito de incredulidad, no creer la palabra de Dios, resistirnos a creer lo que dice el Evangelio, porque todo el mundo pide perdón por los pecados de algo que ya sabe que está mal y volvió a hacer. Pero la palabra te dice que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará el perdón. Y que él cubre sus pecados, no va a prosperar ni en lo espiritual, ni en lo económico, ni en su salud, ni en nada. Así es la Biblia. O es luz, o es verdad, o es santo, o es justo, o es puro. No hay lo híbrido, no hay lo medio, no hay lo tibio. Por eso aún la palabra dice: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y quizás dirá: qué fuerte esas palabras, pastor, pero dice la palabra, yo no te puedo endulzar ni hacerte una historieta agradable a tus oídos para que tú te sientas contento con la palabra. No, la verdad nos hace libre, y la palabra dice que al tibio Dios lo va a vomitar de su boca. ¿Por qué? Cuando su cuerpo vomita algo, después de haber ingerido una comida, cuando la comida tenía virus, bacterias o estaba podrida, ¿y qué hace su estómago y mecanismo de defensa? Le salió todo. Porque eso no le pertenece a su cuerpo, eso no le hace bien a su cuerpo, eso no estaba limpio, no estaba puro, no estaba sano para su organismo. ¿Qué hace su cuerpo carnal? Expulsa por vómito la comida. Y mire, Dios es claro. Dice: si eres tibio, vas a ser rechazado, porque estás contaminado con pecado creyendo que eres cristiano. Tibio. Medio oro, medio obedezco, medio soy obediente, medio vivo en santidad, medio oro, medio hago la voluntad de Dios, medio leo la Biblia, medio todo medio. Tibios. Medios espirituales, medios carnales, tibios. Y el tibio va a ser separado del cuerpo de Cristo porque está contaminado. Hay pecado aunque nos creamos que estamos espirituales. La incredulidad es resistirse a creer algo que ya está revelado y manifiesto. Y lo que le estoy comentando, aquí escrito está. Y dice: cielo y tierra va a pasar, a su palabra no va a pasar. Tremendo. Vamos avanzando. Ahora, volviendo al caso del padre que le llevó el muchacho endemoniado a Jesús. Mire lo que dice el versículo 14 al 18. Dice que cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, los vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con los discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a Jesús le saludaron.
Y Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, un demonio mudo. ¿Qué le provocaba el demonio al hijo? Mudez, no hablaba. Si usted es cristiano o conoce a alguien en su entorno familiar, que alguien padece de esto, que no puede hablar, una persona que está muda aún desde nacimiento, lo que le tiene mudo o muda es un demonio que debe ser atado y echado fuera en la autoridad del nombre de Cristo Jesús, de alguien que tiene el poder del Espíritu Santo, es decir, de alguien ungido. Tremendo. Segundo, miren lo que dice el versículo 18, el cual donde quiera que le toma, ¿quién? El espíritu que le produce la mudez trabaja con otros demonios que le manejan la voluntad del cuerpo, los pensamientos y las acciones. El cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, ¿a quién les dijo? A tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Tremendo. ¿A dónde acudió un padre con un muchacho endemoniado? A los discípulos de Jesucristo, que hablaban de Cristo, que oraban con Cristo, que se sabían 3 versículos que hablaba Cristo, que merendaban con Cristo, que seguían el modelo de Cristo, que dice que servían en la obra con Cristo. A tus discípulos les traje para que echen fuera un demonio que quiere matar a mi hijo, que lo tiene secándose, que le tiene haciendo que se haga daño, que lo bota al piso, eche espumarrajos, que le sacude y que lo tiene mudo. Traje a tus discípulos. ¿Pero qué crees, Jesús? No pudieron. ¿Por qué cree usted? Mire lo que dice el versículo 19. Y Jesucristo, respondiendo, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traedme al muchacho endemoniado. ¿Qué les dijo Jesucristo a sus discípulos? Incrédulos. ¿Y qué exclamó también el padre del muchacho endemoniado? Creo, ayuda a mi incredulidad. Si usted medita y le pide al Espíritu Santo que le revele cada vez que lee la Biblia, Jesucristo nos está enseñando que la incredulidad, el demonio de incredulidad, no opera solo en la gente que no está en la iglesia o no se congrega, sino que también opera de gente que está cercana a la fuente de la salvación. Hay gente incrédula que se congrega, que ora, que ayuna, que alaba, que repite Biblia, que colabora en la obra, pero está incrédula. Es decir, la incredulidad, los demonios de incredulidad no discriminan si estás en la iglesia o no estás en la iglesia, si sabes Biblia o no sabes Biblia. Porque aquí hay el padre de un muchacho endemoniado que fue porque tenía un problema para que le ayude. Y los discípulos no pudieron con el demonio por incrédulos. Y hay gente que está décadas en la iglesia, que no tiene poder y autoridad porque están incrédulos, se resisten a creer todo el evangelio, se resisten a creer que deben estar en santidad, se resisten que deben guardar su boca, se resisten a creer que deben ser fieles a Dios, se resisten a creer que deben orar en secreto al Padre, se resisten a creer que deben servir, se resisten a creer que deben perdonar, se resisten a creer ellos mismos que pueden ser sanados, liberados, ungidos y autorizados para manifestar el poder. Se resisten porque están incrédulos, pero creen que van a ir al cielo. Estamos como el padre del muchacho endemoniado que dijo: yo creo que tienes poder, pero estoy incrédula que tú puedas hacer algo con mi hijo. ¿Se da cuenta? Y hoy la situación no es muy diferente. Padre, usted es todopoderoso, pero cree que Dios le va a sanar. Amén. Y viven enfermos. Pero creen en Dios Todopoderoso, pero están atados por la incredulidad a creerse ellos mismos sanos y libres de toda enfermedad. Si usted ve en la Biblia, no hay ningún versículo en donde dice que Cristo vino para darte enfermedad y enfermedad en abundancia. No, dice que Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. La palabra declara
¿Qué? Por las llagas de Cristo fuimos curados. La palabra declara que dice: yo soy Jehová tu sanador. ¿En dónde dice que Dios te enferma? ¿Y por qué el cristiano no puede ser sanado? Ay, es que es la voluntad de Dios tenerme así. Quizás tengo el aguijón como tenía Pablo. Usted opera en la dimensión de Pablo. Entonces, ¿de qué aguijón me habla? Si es que Dios usa para mantenerme espiritual y acercarme a Dios y fortalecer mi fe, entonces voy a orar para que todas las iglesias, la gente esté enferma, con dolencias, con artritis, con reumas, con cáncer, con enfermedades de muerte, para que se espiritualicen. ¿A usted le parece lógico este razonamiento en función de la palabra? No, a mí, mi criterio personal, y a los que están aquí, a quienes les he testificado el poder sobrenatural de Dios echando fuera demonios, sanando enfermos, de Dios ungiendo, impartiendo dones a las personas. Y si usted no se convence, mire en nuestro canal de YouTube los videos que dicen: mira el poder sobrenatural de Dios moviéndose. Usted va a ver cómo Dios libera, sana, unge. Usted ve cómo arranca fuera demonios en la prédica que tenemos en una iglesia aquí en el norte de la ciudad. Gente danzarina que Dios les ministró y les sacó demonios, pero están danzando. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, debemos vencer la incredulidad. La palabra dice: al que cree que le es posible todo. Y la palabra dice que Dios es todopoderoso y dice todo. Entonces, si usted dice tener fe, usted debe creer por todo, en todo y para todo. No solo una parte, porque cuando usted cree una sección del evangelio, está atado a incredulidad. Y esta es la causa que no tenga autoridad ni poder sobre demonios. No mueve poder y presencia de Dios. A los discípulos les pasó, porque el Padre, mire lo que le dice a Cristo Jesús. Ahí están esos 12 que comen contigo, leen palabra contigo, miran cómo tú oras, han mirado cómo tú echas fuera demonios, han mirado cómo tú multiplicaste panes y peces, pero no pueden echar demonios como tú lo haces, y son tus discípulos. Y Jesucristo en Marcos 9:19 les dice: generación de incrédulos. Gente que se resiste a creer por todo mi evangelio. Gente que se resiste a creer que pueden recibir poder. Gente que se resiste a creer de que aunque ya recibieron el poder, si no estás en santidad vas a perder la unción y el poder que te di. Gente que se resiste a creer que no basta solo concentrarse en la iglesia, sino vivir, hacer la voluntad de Dios. Gente que se resiste a creer que porque recibieron a Cristo y viven en un desmadre de pecado oculto, son salvos, porque dicen tener fe. Pero la fe es obediencia, santidad, fidelidad, comunión con Dios, vida de oración, vida de hacer la obra, vida congregacional, sí, y una vida transformada o transformándose hacia la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, la incredulidad no ataca solo a gente de afuera. La incredulidad tiene atada y amarrada a gente dentro de la iglesia. Y aquí lo dijo Cristo y les exhortó y les dijo: incrédulos, generación incrédula, se resiste a creer mi palabra, se resiste a creer lo que demando, se resiste a creer lo que les he hablado, se resiste a creer mis promesas, se resiste a creer lo que ya les he dicho que hagan, se resisten a dejar de hacer lo que ya les he dicho que ya no quiero que hagan, se resisten a vivir en santidad, se resisten a servirme, se resisten a guardar su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Generación de incrédulos. Así que no somos la diferencia a personas que no se congregan si nosotros tampoco manifestamos lo que profesamos decir de Dios Todopoderoso. Y esta es una de las razones por las cuales no recibo el poder del Espíritu Santo, y si recibo lo pierdo porque no creo que debo estar en santidad, que no debo orar, que no debo mantener una vida espiritual activa. Porque la palabra dice: si no haces morir por el Espíritu las obras de la carne, imagínate. Entonces, hermano, hermana, ¿se da cuenta? Es tremenda la palabra de Dios.
Una de las causas por la que los cristianos y las cristianas son estériles es por la incredulidad. Una de las causas por lo que los cristianos y cristianas, aunque han recibido unción, han recibido dones, están más secos, están fríos, porque no creyeron lo que Dios les pide cuando ya nos unge. Y así vagamos por este mundo, haciendo una carrera profesional, teniendo un membrete en la silla del hermano y la hermana tal, 40 años de permanecer sentado en esta silla, y cuando usted mira lo que dice Cristo, ¿por qué no hicieron algo? ¿Por qué no pudieron manifestar mi poder? Porque somos una generación incrédula. Tremendo. Ahora, hasta aquí ya nos queda claro que es la incredulidad. ¿Cómo opera la incredulidad? Que la incredulidad no está solo afuera de gente que no conoce de Dios, sino gente que está sentada dentro de las iglesias huyendo de Dios. ¿No es cierto? Tremendo. Mire cómo la palabra nos confronta, nos enseña, nos redarguye y nos llama a un cambio. Como yo les he dicho aquí a la gente que se congrega, si usted va a ser un cristiano, una cristiana, sea de los buenos. Porque cristianos tibios y carnales hay por montones. Pero si usted es un cristiano de los buenos y conforme a la voluntad de Dios, lo que usted predica se va a manifestar. Lo que usted ora y pide en el nombre de Jesús va a tener un resultado. Porque la palabra dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Hay un resultado y hay poder. ¿Se da cuenta? Y más aún si usted pertenece a esta iglesia, yo le exhorto, sea un cristiano de los buenos. Porque me daría a mí mucho pesar enterarme que terminemos siendo calificados como muchos otros. La misma vaina son cristianos hipócritas de esa iglesia. El evangelio que yo les predico aquí y a quienes he visitado y a las iglesias de Guayaquil y de la ciudad de Quito en las que hemos hecho campañas de sanidad, les he testificado que el Dios Todopoderoso, el poder del Espíritu Santo, la gracia y la misericordia de Cristo sigue haciendo las señales, prodigios, sanidades, liberaciones y echa fuera demonios, como lo evidencia la Biblia. En la actualidad el poder del Espíritu sigue haciendo lo mismo. Pero si nos resistimos a creer, viendo que se fueron los demonios y yo palpando que salieron demonios, no me atrevo a creer ni a buscar más de esto, estoy incrédulo. Si yo vi que el cojo, que el que tenía el bastón en mi iglesia salió caminando, pero me resisto y sigo en la misma vida natural, estoy incrédulo. Mira, hermano, cuando se nos abren estos ojitos en lo espiritual y veo donde hay poder y presencia, hasta por sentido común, debo buscar. Porque la palabra me dice que a causa de la unción que se pudren los yugos. Y si hay un yugo de incredulidad operando en mí, si estoy cerca de donde hay poder y unción, que se van a pudrir en mí, los yugos. Y si se me pudren los yugos de Satanás, ¿qué voy a hacer? Libre. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? A veces como cristianos nos falta hasta un poquito de sentido común para acceder a lo grande y oculto. Tremendo. Ahora, los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. 12, no hicieron uno. Así como hoy podemos haber 500 en una iglesia sin poder y presencia, no hacemos uno. Podemos tener cursos y seminarios, pero si no echamos fuera demonios, nos sanamos de enfermos, no operamos en la dimensión del espíritu, no hacemos uno. Así nos reunamos con 10 iglesias. Hermano, hermana, Dios llama a un pueblo en estas épocas que tenemos señales de que los tiempos del arrebatamiento se avecinan, porque la palabra dice, y habrá señales en la tierra y en los cielos, habrá guerras y rumores de guerras, ¿no es cierto? Si usted pasa más en TikTok, en Facebook, en noticias más que en la Biblia, se debe dar cuenta, ¿no? ¿A qué nivel nos estamos exponiendo? Yo le pregunto, ¿cómo está su lámpara? ¿Estamos dentro del grupo de las vírgenes diligentes o estamos dentro del grupo de las vírgenes insensatas?
porque los dos grupos esperaban la redención. Los dos grupos de vírgenes creían en un Salvador. Los dos grupos de las vírgenes pensaban que iban a llevar al cielo. ¿Pero qué cree? Las insensatas por incrédulas se quedaron. Es tremendo. La obra, tu actuar, tu pensar, tu decidir, tu caminar y el fruto que manifiestas ya habla si estás en fe o si estás en incredulidad. Tremendo. ¿Se ha dado cuenta la gente que dice yo creo en Dios, pero no me hace falta ir a la iglesia? Incrédulo. Porque Hebreos 10:25 dice no dejando de congregarse. Y así piensas que vas a ir al cielo, porque puedes creer en Dios, pero no puedes creer que Dios demanda vida congregacional. Hebreos 10:25. Como el padre del muchacho endemoniado, yo creo que tú puedes y tienes todo el poder del infinito, pero estoy incrédulo, no puedo creer totalmente de que puedes sanar y liberar y echar fuera el demonio de mí. Incrédulo, pero cree en Dios. ¿Se da cuenta? Pero bueno, las consecuencias de ser incrédulo son desastrosas. Primero, así usted esté metido en la iglesia, si es incrédulo, no va a poder operar en lo espiritual como le pasó a los discípulos. Por eso Cristo les dijo, generación de incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Cristo se preguntaba, si ahora que estoy aquí y ya les evidencié que podemos echar fuera demonios, no creen. ¿Qué será cuando yo me vaya? ¿Se da cuenta? Es terrible. ¿Hasta cuándo es de soportar? Ya les enseñé de lo espiritual, ya les testifiqué de lo espiritual, ya les autoricé y les envié de dos en dos a que sanden enfermos y echen fuera demonios. Y regresaron y me dijeron, Cristo, en tu nombre se nos sujetaban los demonios. Y yo ya les dije, no se alegren porque pueden echar fuera demonios, sino alégrese porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ya les expliqué, ya les enseñé, ya les evidencié. Pero ¿hasta cuándo voy a soportar la incredulidad a lo que ya les he manifestado? Es triste, ¿no? Es triste ver que lo que ya pasó en tiempos bíblicos, en la actualidad no es diferente. Pero lo bueno y lo que debo dar gracias a Dios es que el mismo Dios bueno, fiel, misericordioso y todopoderoso sigue siendo el mismo, porque Él no tiene sombra de variación y Él espera que cada uno de nosotros cambiemos nuestro estilo de vivir, cambiemos nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, de pensar, de decidir y nos volvamos al primer amor de Cristo. Porque como siempre les he dicho, hermano, usted no tiene que ser mejor que el hermano, la hermana de la derecha, de la izquierda, de adelante y de atrás. Usted tiene que ser mejor cristiano que usted mismo, de lo que fue hasta el día de ayer. Porque la salvación es personal. Cuando usted está ocupado en transformarse a usted mismo y que Dios le transforme a usted mismo, usted no tiene tiempo de andar viendo la paja de ojo ajeno, porque usted está preocupado en ver su propia vida incrustada en su ojo. ¿Y no le parece extraño, no? Y por eso Cristo exhortaba a los fariseos, ¿no? Hablan de Dios y todo, pero no viven lo que predican. Religiosos, hipócritas. ¿Decía o no les decía Cristo así? Es que, hermanos, que ¿no le parece que es absurdo vivir de rodillas diciéndole, Señor, cambia esta situación, cambia estas personas? Si usted mismo no ha cambiado, ¿no le parece que hay hipocresía en esta oración? Su oración va a tener incidencia en el cielo y va a haber un resultado al tiempo de Dios cuando usted ha sido transformado y está lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso dice, el que está en Cristo es nueva criatura. No dice que aunque tú no estés en Cristo, vas a ser nueva criatura y vas a transformar a otros en otras nuevas criaturas. No, porque un carbón apagado, ¿cuántos carbones enciende? Nada, pero un carbón encendido puede encender toneladas de carbón apagado. ¿Se da cuenta? Entonces a veces creo que hacemos las cosas mal y hacemos mal y por eso no vemos un resultado. Aquí los discípulos no estaban haciendo lo correcto, porque aunque tenían poder, aunque vieron testificado el poder de Cristo, no creían, porque estaban incrédulos.
Yo creo que Cristo tiene el poder, pero cuando me tocó a mí, estaba solo sin la presencia de Cristo, ya no creí. Porque mi confianza no está en lo que yo cargo dentro, sino en lo que veo. Si Cristo está a mi lado, quizás si echo fuera demonios. Pero como Cristo no está a mi lado, me trajeron un muchacho endemoniado, un padre pidiéndome auxilio a gritos. Pero yo estoy incrédulo, porque pienso que no puedo. Y cuando pienso que no puedo, evidencia de que estoy incrédulo y de que estoy operando en mi fuerza humana y no en el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Porque la palabra en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder, y cuando recibas el poder podrás testificar en Judea, en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra el poder que tú ya recibiste. Tremendo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Ahora, yo no sé si usted se goza con la palabra, pero a mí me tiene con fuego. Ahora, otra consecuencia, cuando usted es incrédulo y no cree en el todo por el todo, usted no va a poder recibir el poder y el resultado manifiesto de Dios. Y tampoco va a poder recibir el poder manifiesto de Dios para los cuales usted está orando y pidiendo. Porque si usted mira aquí, cuando el Padre se acerca a Cristo Jesús y le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué le está diciendo? Yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que Dios Padre tiene todo el poder, pero estoy limitado, estancado. Hay algo dentro de mí que se resiste a creer que tú puedes hacer algo con los demonios, hacer algo con la enfermedad de mi hijo, que tú puedes cambiar la vida de mi hijo, que tú puedes operar en lo que ni yo mismo entiendo. Pero yo creo en el poder que tienes, pero no puedo creer que puedes hacer algo. Cuando usted es incrédulo, aún usted pone una barrera para que el poder de Dios trascienda su entorno familiar, trascienda su descendencia, trascienda una situación, por su incredulidad, sí, la suya. Porque aquí el Padre reconoce: yo creo en Dios, pero estoy limitado, estoy incrédulo, no puedo creer a que tú puedes echar fuera demonios, sanar a mi hijo y transformar su vida. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Es tremendo. Yo no sé si usted de aquí quiere seguir incrédulo y vivir orando, parado de cabeza todas las madrugadas y no ve resultado. Está en incredulidad. Usted bloquea lo que Dios quiere hacer aún por medio de su petición, en su casa, en su familia, en su descendencia, por su incredulidad. Porque como usted ve que la situación es grave, que no ha habido cambio, que ya lleva aquí varios años y está orando y no ve cambio, sí, el diablo te ata a incredulidad. Y así ores, no puedes recibir. Y mire lo que hace Cristo. Cristo le dice en el versículo 23: si tú puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Tremendo. Entonces, si se da cuenta, hermano, hermana, Cristo no trató directo con el demonio. Cristo primero le hizo entender al padre de este muchacho endemoniado que su incredulidad lo que impide que ante su petición el poder de Dios alcance y transforme la vida de su hijo. Y hay dos problemas. Primero, el padre atormentado, angustiado, afligido, porque su hijo está en esa situación difícil. Y segundo, su hijo no puede cambiar porque su padre es incrédulo. Doble problema. Afligido, atormentado el padre, afligido, atormentado y endemoniado el hijo. Es que Dios no quiere una vida así para los cristianos. Hermanos, hermanas, en el amor en Cristo, Dios no quiere que vivamos de llanto en llanto, de lamento en lamento. Él nos quiere llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Por eso dice: has cambiado mi lamento, mi lloro en danza, en baile. Me ceñiste todo de alegría. Yo cuando veo hermanos y hermanas con la unción de la llorona, llorar y llorar, llorar y llorar, y veo que viven en proceso perpetuo. No está mal. Porque aquí dice: si tú puedes creer y dejas tu incredulidad, tu hijo va a ser sanado, esa vida va a ser liberada, tu hijo va a cambiar y tú vas a dejar de sufrir. Yo te soluciono cuando tú dejes tu incredulidad y te
decidas a creer el todo por el todo en mi poder, te soluciono varios problemas en un segundo. Pero tú eres el problema que por tu incredulidad ni tú ni tu hijo pueden recibir en este segundo de mi poder y de mi salvación. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? De nada nos sirve vivir orando. Padre, yo te creo, te alabo y te bendigo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Yo sé que tienes todo el poder y yo sé que tú puedes liberar y cambiar a mi familia. Usted le puede decir de labios y honrarle a Dios de labios con su fe. Pero cuando Dios escudriña el corazón, si Él mira que hay incredulidad en su corazón por lo que usted oró, eso limita el poder de Dios y Dios no puede obrar. Al padre del muchacho endemoniado le pasó y Cristo le dijo: mientras usted, Señor, padre de familia, no se atreva a negarse a usted mismo, a esa emoción, a ese razonamiento lógico, a lo que ha venido viviendo por vista y no por fe, mientras usted no suelte y se rinda y entregue esa carnalidad en mis manos, mi poder está limitado a operar en tu vida, en tu hijo, en tu entorno, en tu situación, en su dolor y en su enfermedad. Hermanos y hermanas, la palabra es tan clara. Yo no sé si usted quiere seguir viviendo orando, ayunando, haciendo sacrificio, atado a un área de incredulidad, y no va a poder Dios actuar. Puesto que gente dice: yo creo, Señor, que usted me va a bendecir, y gracias, Señor, aunque Dios ya te ha hablado y te mostró en visión lo que te quiere dar. Y usted ora y le da gracias. Pero cuando Dios mira en su corazón, usted está pensando: ¿y ahora? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y de dónde voy a vivir? ¿Y si me toca servir a Dios, de qué viviré? Es que si yo no trabajo no puedo vivir. Es que mis deudas, es que mi trabajo, es que la crisis del país. Y usted está orando: gracias, Señor, porque usted me va a bendecir a la madrugada. Y Dios mira su oración y mira su corazón. ¿Y qué hace Dios? Incredulidad. Gracias, Señor, porque usted me está sanando, y gracias, Señor, porque usted me va a liberar de esto, sí. Y cada vez que va al médico: ay, las pastillas, ay, el examen, ay, esto, ay, el doctorcito. Y Dios mira así: me alabas y me bendices de que te estoy sanando. Pero cuando miro tu corazón, más fe le tienes al médico y a las pastillas que a mí. Y no digo que deje de tomarse sus pastillas bajo ningún concepto, siga tomando. A lo que voy es que desde lo profundo de su corazón, la fe debe ser genuina. Porque Dios dijo: este pueblo de labios me honra, bla, 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 bla. Pero el corazón no cree, el corazón no confía, el corazón no tiene la convicción de que Dios va a hacer. Tremendo. Al padre del muchacho endemoniado le pasó. Honra y gloria sea a Dios. Tremendo. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo venzo la incredulidad? Sí, ¿cómo venzo la incredulidad? Es tremendo. Primero, usted puede tener fe y creer que Dios existe, como dice en la palabra. Los demonios creen que hay Dios y tiemblan, y hasta ahí llegan. Y usted puede creer que hay Dios, pero usted puede estar incrédulo a creer que Dios puede operar en sanidad en su cuerpo. Sanidad total. Usted puede creer en el poder del Espíritu Santo, pero no puede creer que lo puede recibir. Está incrédulo a recibir el poder de Dios. Usted puede mirar cómo Dios le ha echado fuera demonios. Usted mismo, Dios le puede haber sacado los demonios, pero está incrédulo a que eso, si usted no vive en santidad, regresa. ¿O no puede usted creer de que está llamado a consagración en santidad para ser lleno del Espíritu Santo y ya no de demonios? Está incrédulo. Usted puede estar incrédulo viendo y oyendo de que el Espíritu Santo reparte el don de lenguas, de profecía, de ciencia, de milagros, de discernimiento, de fe. Pero aunque usted oye y ve, está incrédulo, pero cree en Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, para poder vencer la incredulidad de esa área en la que usted está limitado a creer o se resiste a creer, lo primero, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo viene la fe? ¿Por medio de qué? De oír la palabra de Dios.
Si usted, hermano, hermana, no conoce quién es su Dios, cómo opera en la situación por la cual usted está creyendo, llorando y ayunando y parándose de cabeza a las madrugadas, si usted no cree y no conoce a Dios, usted va a estar incrédulo a lo que Dios va a hacer, porque no tiene el conocimiento de cómo opera Dios, cómo obra Dios, qué hace Dios y cuál es el resultado de Dios. Cuando yo venzo la incredulidad y cuando yo tengo el conocimiento de por esa área, de esa situación, de esa condición o de esa persona, cuando estoy orando. Si no aumentamos la fe por medio de la palabra de Dios, no voy a vencer la incredulidad. Y debo aumentar el segundo, el conocimiento. Si yo estoy orando por sanidad en mi cuerpo, ¿qué debo incrementar el conocimiento de cómo Dios sanó a los enfermos? Escudriñar, meditar, mirar qué hacía Dios. Yo estoy orando por finanzas y creo que Dios me puede bendecir en finanzas. Debo escudriñar qué habla Dios de las finanzas, cómo sustentó a los que vivían en la genuina fe con Dios, cómo Dios bendice y multiplicaba, cómo hacía Dios en medio de las crisis de una nación, de una sequía. ¿Cómo? Pero si no, gracias Señor, yo sé que usted me va a bendecir. Sí, y si Dios le preguntara, ¿y cómo sabes que te voy a bendecir? ¿Qué casos bíblicos has meditado o has escudriñado? Si usted quiere recibir el poder del Espíritu Santo, escudriño y aumento mi conocimiento de cómo recibían los profetas, los discípulos, del poder del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo vivían? ¿Qué hablaban? ¿Qué hacían como grupo? ¿Qué hacían como individual? Conocimiento. ¿Se da cuenta? Tercer factor, ser sincero con Dios. La palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted le puede decir, Dios, yo te creo por todo, Señor. Y yo sé que usted va a cambiar a esta persona. Y tú cambias, estás creyendo que vas a cambiar a otra persona con tu oración. ¿No te parece que haya hipocresía? Hipocresía es fingir. Actuar, hacer algo que no es verdad. ¿Se da cuenta? Entonces primero debemos preocuparnos y ser sinceros. Señor, transforme mi vida, lléneme de su presencia, dimensióneme. Ya, y usted va a poder seguir con el siguiente paso. ¿Se da cuenta? La palabra de Jesucristo dijo, no seáis como los gentiles que creen que por sus muchas palabrerías serán oídos. Y el tercer aspecto, condición que yo le menciono en función de la palabra, es ser sincero con Dios. No trate de hacerse el espiritual con Dios. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te creo, amén, gloria a Dios, aleluya. Y vive, habla, piensa, actúa y decide y camina conforme a todo lo contrario que ora. Si usted está atado a incredulidad, dígale a Dios y pídale perdón en el nombre de Jesús. Dígale, Señor Jesús, Padre eterno, Señor Espíritu Santo, reconozco que estoy incrédulo a esto que usted me ha hablado. Ayude a mi incredulidad. Renuncio a todo demonio de incredulidad. Transfórmeme, Señor. Ser sinceros. No es la mucha palabrería, no es lo espiritual que suena ante Dios. ¿Sabe cuántas personas he visto yo que hablan y oran espiritual, pero cuando dicen en el nombre de Jesús, no hay poder ni presencia? Pero muchas veces hay gente más callada, gente que no necesita aparentar espiritualidad, que cuando se les ora u oran, se mueve más. Entonces hay que ser sinceros, genuinos, transparentes con Dios. Porque Dios dice que aún antes de haber hablado, Él ya habrá escuchado. Y que Dios, ¿qué dice? Escudriña aún la intención del corazón. Ser sinceros. Tremendo. Otro punto, reconocer la incapacidad. Yo estoy incapacitado para esto, pero usted en mí me va a capacitar. Usted en mí me va a ayudar. Usted en mí me va a fortalecer. Usted en mí me va a hacer nueva criatura. Preocúpate primero de tu proceso antes de vivir queriendo, llorando y transformando a las naciones. Es lógico, ¿no? Porque mire lo que dice el padre del muchacho endemoniado. En el versículo 22. Le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Reconocer la incapacidad, ser sincero con Dios. Ayúdame, Señor. Tremendo. Tremendo. Así que, hermanos y hermanas,
Si usted concluye la lectura en su casa, dice que cuando el padre reconoció, pidió ayuda, soltó y reconoció que él estaba mal, atado a incredulidad, Jesucristo le dijo: tráiganme al muchacho, echó fuera el demonio y el muchacho quedó sano. Lo que nadie pudo hacer, un montón de gente incrédula, Cristo lo hizo en un segundo. Tremendo. Así puedes vencer tu incredulidad. ¿Quiere promesa? Jesús le dijo en el mismo capítulo 9, versículo 23, si puedes creer, para creer tienes que aumentar tu fe, y para aumentar tu fe debes aumentar tu conocimiento. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Una bendecida noche.